México, detente un segundo y escucha esto con atención, porque lo que está pasando hoy no es normal y no debería estar ocurriendo jamás. Ciudadanos saliendo a bloquear carreteras, no por capricho, no por política, sino porque aseguran que la policía, la misma que debería protegerlos, estaría coludida con el crimen organizado. Esto ya no es solo violencia, esto es una ruptura total de la confianza. Y sí, esto tiene que enfurecerte. Porque cuando la gente llega al punto de quemar llantas, cerrar caminos y exponerse al peligro para ser escuchada, es porque todas las demás puertas ya se cerraron. Nadie sale a protestar de esta manera si siente que hay justicia, si siente respaldo, si siente que la autoridad está de su lado. Hoy hablamos de Michoacán, pero no te engañes, esto no es solo Michoacán. Es el reflejo de un país donde el miedo se volvió rutina y donde la desesperación empuja a la gente a hacer lo impensable. Donde la pregunta ya no es ¿qué pasó?, sino ¿a quién le va a tocar mañana? Lo más grave es el mensaje que esto manda. Cuando los ciudadanos acusan directamente a la policía, el problema ya no es solo el crimen, es el Estado mismo fallando desde dentro. Y cuando eso ocurre, el ciudadano queda solo, atrapado entre criminales que no se esconden y autoridades que no generan confianza. Mientras tanto, desde los micrófonos oficiales se intenta bajar el tono, hablar de calma y control. Pero la realidad va por otro lado. Porque el miedo no se disuelve con discursos, se combate con hechos, y hoy esos hechos no están llegando a las comunidades. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver no es un caso aislado, es una señal de alerta nacional. Y mientras desde el norte cierto personaje vuelve a usar a México como argumento de campaña, aquí dentro la gente sigue pagando el precio. Esto apenas empieza, y lo que viene es todavía más delicado. El punto de quiebre llega cuando la desaparición deja de ser un número y se vuelve un rostro, un nombre, una familia rota. En Michoacán, el hartazgo explotó porque no es la primera vez, porque los casos se acumulan y porque la respuesta oficial llega tarde, incompleta o no llega. Cuando un padre, una madre o un hermano sale a bloquear una carretera, no lo hace para molestar, lo hace porque ya tocó todas las puertas y nadie abrió. Aquí es donde la indignación crece. Las denuncias no apuntan solo al crimen organizado, apuntan a algo todavía más grave, la presunta colusión de policías municipales. Es decir, la sospecha de que quienes portan uniforme no solo fallaron, sino que pudieron facilitar o encubrir. Ese señalamiento no surge de la nada, surge de años de desconfianza, de versiones que no cuadran y de investigaciones que se empantanan. El bloqueo de la carretera no es el problema, es el síntoma. El problema real es que la gente siente que si no alza la voz de esta manera, nadie la escucha. Y cuando el Estado responde primero retirando el bloqueo, pero no garantizando verdad y justicia, el mensaje que se envía es devastador, el orden importa más que las personas. Mientras tanto, desde fuera, ese político del norte que siempre encuentra en México un villano conveniente vuelve a usar estas imágenes para alimentar su discurso duro. Señala, amenaza, promete castigos, como si la complejidad de lo que vivimos se arreglara con frases altisonantes. Mucho ruido para la tribuna, cero soluciones para las víctimas. Este es el escenario real: familias desesperadas, carreteras cerradas, autoridades rebasadas y un clima de sospecha que envenena todo. Y cuando la sospecha se instala, la confianza muere. Lo que sigue es entender cómo este quiebre impacta a todos, incluso a quienes creen que todavía están a salvo. Ahora bajemos esto a la vida real, a lo que se vive puertas adentro, lejos de los titulares. Porque la violencia no solo se mide en bloqueos o protestas, se mide en rutinas alteradas, en decisiones pequeñas que ya no son normales. Cambiar de ruta, salir más temprano, llegar antes de que anochezca, avisar cada movimiento. Así se vive hoy en muchas comunidades. La gente no necesita ver un arma para sentir miedo. Basta con saber que alguien desapareció, que hubo otro ataque, que la autoridad está señalada. El miedo se cuela en la conversación familiar, en la mesa, en el WhatsApp. Se vuelve una constante silenciosa que desgasta. Y lo más duro es que no haya a quien reclamarle con certeza. Cuando la policía es acusada de colusión, el ciudadano queda atrapado en un vacío peligroso. ¿Denuncias o te expones? ¿Confías o te callas? ¿Sales a protestar o te resguardas? Cualquier opción tiene costo. Y ese costo lo paga el ciudadano común, no quien toma decisiones desde un escritorio.
Aquí la empatía es inevitable, porque cualquiera puede verse en ese lugar. Cualquiera puede ser la familia que espera una llamada que no llega. Cualquiera puede ser el comerciante que baja la cortina antes de tiempo. Cualquiera puede ser el conductor que evita una carretera por si acaso. Así se normaliza el miedo, y cuando se normaliza, el daño es profundo. Mientras tanto, desde fuera, el personaje del norte que siempre aprovecha el caos ajeno convierte estas historias en combustible político. Habla de castigos y soluciones simples, como si no supiera que aquí la vida sigue y el miedo no se apaga con discursos. Mucha consigna para la tribuna, poca empatía para quienes viven aquí. Este acto no es para alarmar, es para entender. Entender que la inseguridad ya no es lejana, que se metió en la casa, en la rutina, en la cabeza. Y cuando eso pasa, el problema deja de ser estadístico y se vuelve humano. Lo que sigue es enfrentar la pregunta incómoda: ¿quién responde cuando la confianza se rompe? ¿Y por qué las respuestas actuales no están alcanzando? Llegamos al punto más incómodo de esta historia, el que muchos prefieren esquivar. Cuando la autoridad falla, alguien más ocupa su lugar. Y ese alguien, en muchas regiones, es el crimen organizado. No porque sea más fuerte por naturaleza, sino porque encuentra espacios abiertos, zonas grises, omisiones que se repiten hasta volverse costumbre. Las denuncias de colusión policial no son solo un escándalo mediático, son una alarma institucional. Porque si quienes deben investigar, prevenir y proteger están bajo sospecha, el sistema entero se tambalea. Aquí no hablamos de manzanas podridas aisladas, hablamos de una percepción extendida que, real o no en cada caso, ya causó el peor daño posible: romper la confianza. Cuando la respuesta oficial se limita a retirar bloqueos, a prometer revisiones internas o a anunciar operativos sin resultados visibles, el mensaje es claro para la gente: el orden importa más que la justicia. Y cuando eso se percibe así, la ciudadanía deja de ver a la autoridad como aliada. Empieza a verla como un actor distante, o peor aún, como parte del problema. Este vacío no tarda en llenarse. El crimen ofrece control, reglas, castigos. No es legítimo, no es justo, pero es inmediato. Y frente a un Estado lento o rebasado, esa inmediatez pesa. Así es como se pierde territorio sin disparar una sola bala, dejando de estar. Para colmo, desde fuera, ese político del norte que siempre receta soluciones simplistas aprovecha el desorden para señalar y amenazar, como si la seguridad se arreglara con frases duras y campañas de miedo. Mucho dedo acusador hacia el sur, poca cooperación real cuando se necesita. La pregunta inevitable es esta: ¿quién asume la responsabilidad cuando la estrategia no alcanza? Porque si no hay correcciones profundas, depuración real, inteligencia efectiva, coordinación que sí funcione, el ciclo se repite. Y repetirlo es condenar a más comunidades a vivir entre la desconfianza y el temor. Lo que sigue es el punto de inflexión. ¿Qué pasa cuando la crisis deja de ser local y se vuelve nacional? ¿Y por qué mirar hacia otro lado ya no es una opción? Lo que empezó como un bloqueo en Michoacán ya no se puede encerrar en un solo estado. Porque cuando una comunidad acusa colusión policial y no obtiene respuestas claras, el mensaje se corre como pólvora: aquí también podría pasar. Y así, lo que parecía un conflicto local se convierte en un espejo incómodo para todo el país. Este patrón se repite con variaciones en distintas regiones. No siempre hay bloqueos visibles, pero sí miedo silencioso, denuncias que no avanzan, investigaciones que se diluyen y autoridades que llegan tarde. El resultado es el mismo: la gente aprende a vivir con cautela extrema, a bajar el perfil, a no meterse en problemas. Eso no es paz, es adaptación forzada. La crisis se vuelve nacional cuando la desconfianza se normaliza. Cuando escuchar policía ya no genera tranquilidad automática. Cuando el ciudadano se pregunta si llamar o no llamar. Cuando la denuncia se ve como riesgo y no como derecho. En ese punto, el daño trasciende fronteras estatales y afecta la cohesión del país. Desde el poder se insiste en que hay coordinación y estrategia, pero la experiencia cotidiana contradice el discurso. Porque si la estrategia estuviera funcionando de manera consistente, no veríamos a comunidades enteras tomando carreteras para ser escuchadas. No veríamos familias obligadas a exponer su dolor para obtener atención. Y no veríamos la misma historia repitiéndose con distintos nombres y lugares.
Y mientras aquí intentamos contener la crisis, desde el norte ese personaje que vive de simplificarlo todo vuelve a señalar a México como problema, usando estas imágenes para reforzar su narrativa de castigo y amenaza. Lo hace sin vivir aquí, sin enfrentar el miedo diario, sin entender que el problema no se arregla con eslogans. Mucha presión externa, poca empatía real. Este acto marca un antes y un después. Ya no se trata de Michoacán, ni de una carretera bloqueada. Se trata de un país entero preguntándose en quién puede confiar. Y cuando esa pregunta queda en el aire, la seguridad deja de ser un tema técnico y se convierte en una urgencia nacional. Lo que viene ahora es el análisis más duro. ¿Qué consecuencias tiene dejar que esta crisis se normalice? ¿Y por qué el costo de no actuar a tiempo es mucho más alto de lo que parece? Normalizar la inseguridad tiene un precio, y no es abstracto. Se paga todos los días y en silencio. Se paga cuando un negocio cierra más temprano por precaución. Se paga cuando una familia decide no salir de noche. Se paga cuando un joven cambia de ruta para evitar problemas. Ninguna de esas decisiones sale en los informes oficiales, pero definen la vida cotidiana. La economía local es una de las primeras víctimas. Comercios con menos clientes, transporte con rutas recortadas, empleos que desaparecen sin hacer ruido. El miedo ahuyenta inversión, rompe cadenas productivas y empuja a la informalidad. Y cuando la economía se debilita, la vulnerabilidad crece. Es un círculo vicioso, menos oportunidades, más riesgo. El desgaste emocional es igual de profundo. Vivir en alerta permanente cansa. Cansa a las familias, a los trabajadores, a los policías de a pie. La desconfianza se cuela en todo, en el vecino, en la autoridad, en el sistema. Y cuando la confianza se rompe, la cooperación social se resiente, justo lo contrario de lo que se necesita para enfrentar al crimen. Aquí también hay un costo institucional. Cada denuncia que no avanza, cada investigación inconclusa, erosiona la legitimidad. La gente aprende que insistir no sirve, que exponerse es peligroso. Ese aprendizaje social es devastador, porque reduce la participación y deja más espacio al control ilegal. Mientras tanto, desde fuera, ese político del norte que presume soluciones rápidas vuelve a usar estas historias para reforzar su discurso de castigo. Habla como si el problema fuera simple, como si no supiera que las consecuencias reales las pagamos aquí, en los barrios, en los negocios, en las familias. Mucha consigna, poco entendimiento. Este acto deja una lección clara. El costo de no actuar a tiempo es mayor que el de corregir el rumbo. Y cuando ese costo se acumula, la salida se vuelve más difícil. Por eso, lo que sigue es clave. ¿Qué se necesita para romper el ciclo? ¿Y por qué las respuestas actuales no están siendo suficientes? Llegados aquí, la pregunta ya no es si hay un problema, sino por qué no se está corrigiendo de fondo. Porque soluciones hay, diagnósticos también. Lo que parece faltar es voluntad para tocar intereses, para depurar en serio y para asumir costos políticos. Y sin eso, cualquier estrategia se queda a medias. Romper el ciclo exige decisiones incómodas. Depuración real de corporaciones, no anuncios, investigaciones independientes, no promesas, coordinación efectiva entre niveles de gobierno, no competencias de protagonismo. Exige también proteger a quien denuncia, respaldar al policía que sí cumple y castigar con consecuencias claras a quien traiciona el uniforme. Sin excepciones. Pero eso no se logra con discursos tranquilizadores. Se logra con tiempo, constancia y resultados visibles. Resultados que la gente pueda sentir, denuncias que avanzan, operativos que sí desmantelan redes, territorios que recuperan presencia del Estado. Cuando eso no ocurre, la percepción se vuelve certeza, nada cambia. Aquí aparece el punto de quiebre. Porque seguir igual no es neutral, beneficia al crimen. Cada día sin corrección consolida controles ilegales, normaliza acuerdos tácitos y profundiza la desconfianza. Y cuando la desconfianza se instala, recuperar legitimidad cuesta el doble. Mientras tanto, desde fuera, ese político del norte que promete mano dura como espectáculo insiste en recetas simples para un problema complejo. Vende la idea de que la seguridad se impone con amenazas y castigos, sin entender, o sin querer entender, que sin instituciones fuertes, no hay seguridad sostenible. Mucha consigna, poca solución. Este acto no pide milagros. Pide cambios concretos.
Pide reconocer errores y ajustar. Pide poner a la ciudadanía al centro y no al discurso. Porque si el Estado no se fortalece desde dentro, ninguna presión externa ni ningún eslogan va a resolver lo que vivimos aquí. Lo que sigue es mirar hacia adelante con realismo. ¿Qué pasa si no se corrige? ¿Y por qué el futuro inmediato depende de las decisiones que se tomen, o no, hoy? Si nada cambia, lo que viene no es una sorpresa, es una consecuencia. La violencia no se detiene sola, se adapta, aprende y avanza. Cuando una red criminal no es desmantelada de raíz, se reorganiza. Cuando una corporación no se depura a fondo, la desconfianza se hereda. Y cuando el Estado tarda en corregir, el crimen ocupa el espacio que queda libre. El riesgo es claro, hoy son bloqueos y denuncias, mañana puede ser control cotidiano de rutas, mercados y decisiones locales. No hace falta que haya balaceras diarias para que la violencia gane, basta con que dicte reglas, que decida horarios, trayectos, precios y silencios. Así es como el miedo se vuelve sistema. En ese escenario, la gente aprende a sobrevivir, no a vivir. Ajusta hábitos, reduce expectativas y normaliza lo anormal. Ese es el triunfo silencioso del crimen. No necesita imponerse con ruido cuando logra instalar la resignación. Y cuando la resignación se instala, recuperarla cuesta generaciones. El impacto no se queda en una región. Se extiende a la economía, al empleo, a la movilidad. Inversiones que no llegan, proyectos que se congelan, talento que se va. La inseguridad expulsa futuro. Y mientras eso ocurre, desde fuera ese personaje del norte que capitaliza el caos ajeno seguirá usando a México como argumento fácil, prometiendo castigos y soluciones rápidas que no arreglan lo que pasa aquí. Este no es un pronóstico apocalíptico, es una advertencia basada en patrones. Países que tardaron en corregir pagaron más. Comunidades que normalizaron el miedo tardaron años en recuperarse. La pregunta no es si se puede cambiar el rumbo, es cuánto costará esperar. Porque cada día sin corrección acumula daño. Y el daño acumulado no se borra con discursos ni con anuncios. Se borra con decisiones sostenidas y resultados que la gente pueda sentir. Lo que sigue es el tramo final. ¿Qué está en juego ahora mismo y por qué todavía hay margen para exigir y cambiar, si no soltamos el tema? Estamos en ese punto incómodo donde no decidir también es una decisión. Donde mirar hacia otro lado deja de ser neutral y se vuelve parte del problema. Porque cuando la violencia avanza y la desconfianza se normaliza, el silencio se vuelve terreno fértil para que todo siga igual. Y eso, hoy, ya no es sostenible. La historia reciente lo demuestra. Cuando las comunidades dejan de exigir, cuando el tema se enfría, el crimen gana tiempo. Tiempo para reorganizarse, para infiltrar, para imponer reglas. Y cuando vuelve a aparecer en los titulares, lo hace más fuerte, más adaptado y con mayor control. No porque sea invencible, sino porque nadie lo enfrentó a tiempo. Aquí es donde la ciudadanía pesa. No con heroísmos ni riesgos innecesarios, sino con exigencia constante. Con no soltar el tema. Con pedir cuentas claras. Con entender que la seguridad no se arregla de un día para otro, pero tampoco mejora si se deja en el olvido. La presión pública importa, incomoda y obliga a corregir. Mientras tanto, desde fuera, ese político del norte que vive de amplificar el miedo seguirá señalando y prometiendo castigos, usando a México como atajo retórico. Lo hará porque le funciona políticamente. Pero aquí, nadie va a venir a resolvernos el problema. La solución pasa por fortalecer instituciones propias, no por discursos ajenos. Este momento es crítico porque todavía hay margen. Margen para depurar, para coordinar, para investigar con seriedad y para respaldar a quienes sí hacen su trabajo. Pero ese margen se achica cada vez que el tema se diluye, cada vez que la indignación se apaga y cada vez que se normaliza lo inaceptable. La pregunta ya no es si la crisis existe. La pregunta es qué vamos a hacer con ella. Porque si algo quedó claro en Michoacán es que, cuando la gente siente que no hay respuestas, sale a la calle. Y nadie quiere que la única forma de ser escuchado sea el conflicto. Estamos a un paso del cierre, y ese cierre no es un adiós. Es una toma de postura. Porque todavía hay algo que decidir. ¿Aceptamos el miedo como regla o exigimos seguridad como derecho? Después de todo lo que hemos visto, hay una verdad que no admite rodeos.
México no puede seguir viviendo con miedo. No es normal acostumbrarse a carreteras bloqueadas para ser escuchados, ni a denuncias que no avanzan, ni a autoridades bajo sospecha. No es normal que la seguridad dependa del lugar, la hora o la suerte. La seguridad es un derecho, no una promesa que se repite en campaña. Aquí no se trata de alarmar por alarmar. Se trata de nombrar lo que duele para poder cambiarlo. Porque cuando la gente sale a protestar por desaparecidos y acusa colusión, el problema ya cruzó una línea. Y cuando esa línea se cruza, la respuesta no puede ser tibia. Se necesitan decisiones firmes, depuración real, investigaciones que lleguen a consecuencias y coordinación que se note en la calle. Hoy, Claudia Sheinbaum Pardo y quienes están al mando tienen la responsabilidad de demostrar con hechos que la confianza puede reconstruirse. No con discursos, no con cifras aisladas, sino con resultados que la gente sienta, denuncias que avanzan, territorios recuperados, policías respaldados y castigados cuando traicionan. Eso es gobernar la seguridad. Y mientras desde fuera ese personaje del norte siga usando a México como moneda política, con amenazas y soluciones simplistas, aquí la respuesta debe ser otra: instituciones fuertes, cooperación que funcione y una ciudadanía informada que no suelte el tema. Nadie va a venir a resolvernos el problema, nos toca exigir que se resuelva. Este canal existe para eso, para no normalizar el miedo, para incomodar cuando haga falta y para poner a la gente al centro. Si tú también quieres un México donde salir de casa no sea un riesgo, este espacio es tuyo. Suscríbete para no perderte los análisis clave. Comparte este video para que más personas estén informadas. Comenta cómo se vive la seguridad en tu estado. Porque la seguridad no se pide en silencio. Se exige.